Bueno, pues aquí estamos con Ángeles Molina. Ángeles, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien. Aquí estamos en Salud Ecológica un martes más para hablar de temas interesantes, sobre todo de nuestra salud, de cómo estar mejor, de cómo cuidarnos más y estar más estupendos, ¿verdad? Ya lo creo, ya lo creo. Como todos los martes, ya sabes, venimos a esto, a hablar de cómo estar mucho mejor y cómo mejorar nuestra salud. Muy Sobre bien. todo prevenir. Eso también. es, para prevenir y sobre todo para sentirnos mucho mejor. Esta semana vamos a hablar también de la carne, porque la ingesta de la carne a veces pues supera incluso al de otros alimentos o incluso también al pescado, pero hoy nos vamos a centrar en la carne porque la carne a veces, como digo, pues la consumimos mucho más que otro tipo de productos, cosa que no debería ser así. Sí. Estuvimos hablando un poco la semana pasada de los peligros del consumo excesivo de carne, un poquito. Fue una introducción y vamos a hablar un poquito más profundamente de esto y sobre todo celebrando pues que esta semana es la Semana Mundial del Medio Ambiente. Vamos a hablar de lo que son las repercusiones tanto para nuestra salud como para el medio ambiente del consumo excesivo de carne. Bueno, se consume muchísima carne en estos tiempos, Ángeles, en el día a día. Consumimos más carne que otro tipo de productos, por ejemplo, en la cesta de cada semana. Pues la verdad es que fíjate, si pensamos desde los años 60, ¿no? Aquí en España, de los años 60 aquí, en España se ha triplicado el consumo de carne, sobre todo de carne, o sea, pescado también, pero sobre todo de carne. O sea, si estábamos que en los años 60 era un 6,3% del consumo de carne y pescado, ahora estamos en un 16%, o sea que se ha triplicado, o sea que ha aumentado bastante. Y ahora mismo, fíjate, un español está consumiendo alrededor de un 51 kilos de carne al año, o sea que imagínate la cantidad de carne. Si estamos hablando de un estadounidense, estamos hablando de 71 kilos de carne por persona al año, o sea, imagínate. Es muchísimo. Es una barbaridad. Pero fíjate que el consumo es desigual, porque realmente casi el consumo de carne y lácteos se centra casi todo en los países, digamos, del primer mundo, y no todos los países, pero sobre todo ciertos países del primer mundo, sobre todo los más occidentales. Porque los países asiáticos lo que es, consumen muy poquita carne o nada y lácteos prácticamente nada, y alguno algo, pero poco. Por ejemplo, la India consume solamente 5 kilos de carne por persona al año, ¿no? O sea, fíjate la diferencia, por ejemplo, con España, que estamos hablando de 51 kilos, o la India 5 kilos, ¿no? Hay una diferencia bastante abismal. O sea, sobre todo conforme nos vamos acercando a la dieta americana, 71 kilos es una brutalidad. Es una brutalidad. Es una brutalidad. Si nos parecen 50 muchos, imaginaros 70, ¿verdad? Y un poquito más. Sí, o sea, y el problema es que aquí en España estamos acercándonos cada día más, porque fíjate que estamos hablando de 51 kilos ya, y como hemos triplicado nuestro consumo, o sea que estamos acercándonos a la dieta americana, y eso ya está muy lejos, lo que tenemos hoy en día ya está muy lejos de lo que es una dieta mediterránea real. De hecho, semanalmente, o en fin, cuando hacemos la compra, que normalmente pues, puede ser una compra por semana, quizás es la que más hacen los españoles, ¿no? Es hacer unas compras quizás más grandes un día de la semana bueno, todos los días, pero está claro que la cesta se llena más de carne y de pescado que otros productos, ¿no? Sí, bueno, más que nada, y últimamente, dependiendo de qué zona, pero carne y embutidos, porque no solo estamos hablando de carne fresca, sino también carne y embutidos. Pescado también, sobre todo en las zonas más de costa, pero sí que es verdad que hay mucha carne y embutidos, ¿no? Que es realmente el problema. El problema viene por ahí. O sea, el consumo de pescado en exceso en sí originalmente no sería un problema. El problema es que ahora mismo está bastante contaminado el pescado. Ese sí es el problema. Pero el consumo de pescado, como por ejemplo una zona, pues eso, de los esquimales, que ellos solamente consumen pescado y viven solo de pescado, realmente no sería una mala dieta. El problema es que ahora mismo el consumo de pescado que hay es un consumo de pescado, pues eso, muy contaminado. Entonces, eso sería, digamos, el problema. Pero no porque en sí comer mucho pescado tenga los problemas que tiene, por ejemplo, el consumo excesivo de carne, que sí que los tiene. Bueno, Ángeles, ¿cuáles son los peligros que puede entrañar el comer carne de forma habitual, tanta? Por supuesto, porque es una gran cantidad la que consumimos los españoles y deberíamos de poner un poco de freno a este consumo desmesurado de la carne, ¿no? Pues mira, fijaros que en el año 2015 ya la OMS dio la alerta, y es una alerta que en su momento fue bastante comentada, o sea, una alerta en la que dijo que lo que es las carnes rojas eran carcinógenos de segundo grado, probables carcinógenos de segundo grado, y lo que es todo lo que son los embutidos, carcinógenos de primer grado. O sea, estamos hablando de que ellos comprobaron,
una parte que es un organismo que hay dentro de la OMS que está dedicado a lo que es la investigación sobre el cáncer, y entonces ellos lo que constatan es que causa cáncer colorectal, de próstata, de mama, de estómago, de páncreas, o sea que diferentes tipos de cánceres, y además bastante agresivos, bastante de ellos, ¿no? Y además lo dice así, o sea, fíjate que es el equivalente al tabaco, o sea, carcinógeno de primer grado, de segundo grado, estamos hablando del equivalente a un tabaco, ¿no? O sea, la gente sí que está bastante más concienciada con que el tabaco produce cáncer, a pesar de que el consumo de tabaco es bastante, pero fíjate que el consumo de carne, o sea, la gente no lo asocia a cáncer, y sin embargo la OMS ya lo constata. Y en el mes de abril, la Ecosan, que es la Agencia Española de Consumo y Seguridad Alimentaria, pues también lo ha constatado, ha dicho que después de revisarse todos los informes, constata que es cierto que esto es así, y que se recomienda solo el consumo de carne máximo 2-3 días a la semana. O sea, fíjate, y además lo que son embutidos, ya hace años que estaba en la pirámide nutricional, en la parte de arriba, en el piquito, diciendo que esto era de consumo ocasional. Fijaros que realmente, si miras cualquier bocadillo de cualquier niño, todos los días está comiendo embutidos. Fiambres, a veces, en este caso, sí, ¿no? embutido, Que fiambre, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, quiero decir, y más de una vez al día. O sea, quiero decir que el consumo habitual de embutidos en España, de lo que son carnes procesadas, es bastante habitual. Y además, si nos acercamos cada vez más, que nos estamos acercando a la dieta americana, pues cada vez tenemos más hamburguesas, más salchichas, y lo que es carne todavía cada vez más procesada. Porque no es lo mismo la pata de jamón de la época de nuestros abuelos, que es una pata de jamón ahí en la sierra con sal de verdad, que no es lo que hay ahora mismo, que es una sal de nitrito sódico y potásico, que con lo que están curando ahora mismo todo lo que son jamones y todo lo que son embutidos, que son sales que son cancerígenas. Bueno, este tipo de productos, por ejemplo, bueno, pues son cancerígenos, se utilizan y no se deberían de utilizar, pero está claro que, por ejemplo, a la hora que tú decías, bueno, es que salar un jamón, como se hacía antes, que tardaba en salar un jamón 6 meses, ahora es impensable. Sí se puede hacer y sí se hace, pero claro, cuesta un jamón lo que cuesta. Bueno, es que... Es la diferencia. Es que, bueno, no te creas, fíjate, o sea, un jamón ecológico que está hecho de la misma manera que se hacía antaño, a nivel precio, pues lo ves que el precio es muy parecido, por ejemplo, a un jamón, a un ibérico. Y sin embargo, te encuentras ibéricos carísimos y que siguen estando con nitrito sódico y potásico, o sea, que es sorprendente. O sea, estamos promoviendo el consumo de un jamón que se supone que es exquisito y que es muchísimo mejor para la salud, porque es el jamón de bellota y tal, pero luego lo han curado con sal de nitrito sódico y potásico. No lo entiendo. Y encima es que es bastante más caro, muchos de ellos, que un ecológico. Sí, sí, o sea son caros. Está claro, si quieres un buen jamón, si quieres comer un buen jamón, pues lógicamente pues cuesta un dinero, con lo cual pues aventajaríamos mucho más yendo directamente a comprar un jamón ecológico. Está claro. Bueno, ¿qué cuesta consumir en el día de hoy, por ejemplo, un kilo de carne? Pues cuesta dinero, y cuesta bastante, ¿verdad? Sí, pero fíjate, yo no me voy a centrar en dinero, porque realmente todo el mundo sabe lo que cuesta un kilo de carne. Pero fíjate, yo me voy a centrar en el consumo de recursos. Fíjate que para producir un kilo de carne de vaca... Sí, ¿vale? Cuesta dinero, pero porque además tiene detrás un trabajo, lógicamente. O sea, fíjate, estamos hablando de 15.000 litros de agua. O sea, imagínate, para poder tener un kilo de ternera necesitamos 15.000 litros de agua. Necesitamos entre 10 y 16 kilos de cereales para producirlo. Y esto además emite en CO2 más o menos 27 kilos de CO2. Imagínate lo que le cuesta realmente al planeta el consumo de un kilo de carne. Mientras que un kilo de maíz, por ejemplo, estamos hablando de 1.500 litros de agua. O sea, en comparación, un kilo de ternera con un kilo de maíz, estamos hablando de 15.000 litros de agua a 1.500 litros de agua. O sea es que es abismal, ¿no? Si estamos hablando de cerdo, también tenemos ahí unos 4 o 5 kilos de cereales que necesitamos producir para poder tener un kilo de cerdo. Las emisiones son un poquito menos, pero también son bastantes. Y estamos hablando de que lo que es a nivel, digamos, de cereal que nosotros estamos produciendo para poder conseguir ese kilo de carne sigue siendo una barbaridad. Porque estamos hablando de un kilo de carne, 4 kilos de cereal, o lo que he dicho antes, o sea, 16 kilos de cereal para tener un kilo de carne. Bueno, y si lo comparamos, por ejemplo, en el tema de, bueno, pues, de nutrientes, el tema de la aportación que nos puede aportar a nuestro cuerpo,
ese kilo de cereales con el kilo de carne, incluso es similar, igual. A ver, son diferentes, pero depende de qué cereal, ¿vale? El problema es que hoy en día casi toda la producción se está centrando en unos cuantos monocultivos, que es maíz, arroz, soja, ¿vale? Y trigo, o sea, y sobre todo soja transgénica. Entonces la producción se está centrando ahí, pero fíjate, por ejemplo, si habláramos de soja y soja no transgénica, porque casi toda la soja que se está produciendo es soja transgénica para cereal, para ganado, ¿vale? Si fuera soja y no transgénica, estamos hablando de equivalente a 55 gramos de proteína por 100 gramos. El equivalente prácticamente es muy parecido a la carne, o sea, a nivel proteico es bastante proteico. Que es verdad que luego hay diferencias, ¿no? Los dos tienen bastante hierro, aunque la carne tiene un tipo de hierro diferente al de las legumbres, pero estamos hablando de que a nivel aportación nutrientes, pues podríamos decir que son parecidos. En el caso, por ejemplo, de una legumbre. Si estamos hablando de un cereal, lógicamente la aportación proteica de la carne es mayor en lo que es la carne que un cereal, pero también son necesarios. Es decir, nosotros necesitamos las dos cosas en un solo plato. Necesitamos una parte de hidrato, necesitamos una parte de proteína, pero que esa parte de proteína también la puedes suplir de lo que he dicho, de una legumbre, que no es necesario 100% comer carne. Es decir, de hecho, la gente que somos vegetarianos o los veganos no necesitan comer carne para obtener los nutrientes, ¿vale? Con lo cual, yo venía la pregunta un poco por ahí. Es decir, que bueno, que no todos los cereales, pero sí gran mayoría de cereales, pues prácticamente equiparan ese valor nutritivo que puede tener la carne. Sería el cereal unido a una legumbre. O sea, cuando tú unes un cereal a una legumbre o un cereal a un fruto seco, sería el equivalente a comer carne. Que estaría muy bien también que, bueno, algún día nos digas, bueno, la equivalencia, ¿no? Para que se pueda sí, también... sería esa la equivalencia. Equivalencia perfecta, ¿vale? Para tener todos los aminoácidos que tiene la carne, porque al final el cuerpo humano no entiende de proteína animal, lo que entiende es de aminoácidos. Y la proteína en el cuerpo se va cortando en trocitos más pequeñitos, asimilables al organismo y que se llaman aminoácidos, ¿no? Entonces los aminoácidos que tienen los cereales y más los aminoácidos de un fruto seco o de una legumbre, serían todos juntos, serían los aminoácidos equivalentes a comer carne. Bueno, pues... Y los niveles de hierro, si además lo hacemos que sea fácilmente asimilable, fíjate, sobre todo porque la gente piensa que el hierro solo lo puedes sacar de la carne, ¿no? Un filete de ternera estamos hablando de 1,9 miligramos de hierro por 100 gramos. Y un filete de pollo, o sea, solo 1 miligramo o sea, que nada, 1 miligramo por 100 gramos, o sea, nada. Mientras que en las legumbres estamos hablando de 7 y 8 miligramos de hierro por 100 gramos. Y luego hay cereales como el mijo, que estamos hablando también de otros 8 miligramos de hierro por 100 gramos. Es decir, que si tú necesitas, un adulto sano, necesita, que no está enfermo, un adulto normal, necesita una media de 15 miligramos de hierro al día. Si tú unieras, por ejemplo, unas lentejas o unos garbanzos con un mijo, estamos hablando que ya tendrías los 15 miligramos de hierro que necesitas en el día. Lo único que necesitas es que ese hierro, que no es tan fácilmente asimilable como el de la carne, sea fácilmente asimilable. ¿Cómo lo haces? Que uniendo esa comida, que en ese mismo plato haya algo que sea una fuente rica de vitamina C para absorber ese hierro. Por ejemplo, pues un tomate, un poquito de col, una fruta que tenga rica en vitamina C, ya sería ese plato con un hierro fácilmente absorbible. Estamos absorbiendo por lo menos, a lo mejor de esos 15 miligramos, a lo mejor absorber 10, mientras que con una carne estamos hablando de 1,9 o 1. Sobre todo el pollo, que es una de las carnes más consumidas, estamos hablando de 1 miligramo por 100 gramos. Hay un montón de gente que de hecho te la encuentras que come carne todos los días y varias veces al día y sin embargo está anémica. Hay muchísimas, sí. Bueno, y esto, bueno, la factura que tiene que pagar el planeta es grande, ¿no? Antes decías, Ángeles, si, bueno, producir 1 kilo de carne nos cuesta tanto y cuesta, lógicamente, bueno, pues esa cantidad de agua que también cuesta, lógicamente, dinero, que los recursos son los que son, con lo cual, bueno, pues hay que mirar muy bien, sobre todo la gente que tiene este tipo de granjas y que cría pues este tipo de animales para consumo humano, pues saben muy bien o sabrán muy bien el precio que cuesta producir 1 kilo de carne y bueno, yo creo que la cuestión está clara. Y la factura que tiene que pagar el planeta y nuestro cuerpo y nuestra salud también. Sí, tú fíjate, mira, no solo en cuanto a nuestro cuerpo, un poco lo que he dicho antes, que lo dice la OMS y lo dice la ECOSAN, ¿no? Que lo confirma. Pero es que no solo es eso, sino que también está siendo responsable de que ahora mismo se está aumentando mucho la cantidad de calorías que una persona consume. O sea, es decir, nosotros, un adulto medio, estamos hablando de unas 2.000 calorías. Un adulto hombre. Si estamos hablando de una mujer, estamos hablando de 1.500, 1.800 calorías por persona.
Estamos hablando de adultos, ¿no? Pero fíjate que ahora mismo se están superando las 2.500 calorías. Es decir, la gente está comiendo muchas más calorías de lo que realmente necesita. O sea, está comiendo mucho más de todo. Da igual que sea hidratos, que sea proteína, pero es verdad que se está consumiendo mucha más proteína de la que se necesita. Entonces esto a la larga lo que está causando es más diabetes, más enfermedades cardiovasculares, porque además el consumo excesivo de carne produce más colesterol, más enfermedades cardiovasculares y por supuesto, aunque la gente no lo crea, también más diabetes. O sea, quiere decir, por supuesto, más obesidad y al final acabas con diabetes, ¿no? O sea que para la salud nuestra ya tenemos clarísimo que por un lado tenemos enfermedades cardiovasculares, más diabetes, más obesidad y además más probabilidad de cáncer. Pero luego para la salud del planeta es un poco lo que estábamos hablando. Las emisiones, tú fíjate, las emisiones del transporte, hoy en día a nivel mundial estamos hablando de unas emisiones de un 22% de gases de efecto invernadero. Pues es que en la producción industrial de carne, o sea, de la ganadería, estamos hablando de un 18% de emisiones de CO2. O sea, es prácticamente parecido. Y si te fijas además en los componentes dentro de esos gases de efecto invernadero que produce la carne, o sea, producir carne, tiene efecto como por ejemplo las vacas que utilizan, o sea, que como residuo están emitiendo óxido nitroso y están emitiendo metano. Estamos hablando de un 37% de metano y estamos hablando de un 65% de óxido nitroso, que de esos gases de efecto invernadero son peores estos dos que el CO2. Fíjate, si te fijas, en realidad esto es más potente que incluso la producción de la minería, del petróleo y del gas natural. O sea, incluso supera en gases de efecto invernadero más perjudiciales a lo que es la producción de petróleo. O sea, increíble cuando empiezas a investigar sobre el tema y te das cuenta de cómo nos está costando al planeta y a los seres humanos el consumo excesivo de carne. Pues cosa que no sabíamos exactamente que puede contaminar tanto un animal, ¿no? Sí, pero es que luego además tiene las purinas, es decir, que claro, lo que son las heces y las orinas de la ganadería, pues si le llamamos purinas a eso, y eso lo que va haciendo es contaminando los acuíferos y contaminando la tierra. O sea, que no... Es que estamos hablando de que ahora mismo el 75% de los terrenos destinados a la producción agraria se están utilizando para el consumo de forraje para animales, en vez de para cereales para seres humanos. Es decir, para que unos pocos del primer mundo occidental que coman carne, el resto de la mitad, más de la mitad del planeta está muriéndose de hambre. Eso es injusto. Y además es, aparte de que es injusto, es que es ilógico. O sea, porque hay gente que no tendría por qué estar pasando hambre si nosotros no miramos y no te mandamos tanta carne. O sea, que es curioso. Pero fíjate como cada individuo de nosotros, solamente con el hecho de decir, pues voy a reducir mi consumo de carne, puedo ayudar a otra persona que está al otro lado del planeta. Bueno, y por supuesto al planeta, claro. Y al planeta, efectivamente. ¿Es difícil entonces o es fácil poder decir, bueno, no al pescado, no a la carne, y tener lo mismo que teníamos? Yo creo que es más o menos, nos centramos un poco en lo que decíamos anteriormente, pero es fácil de sustituir. Mira, a ver... Digo el que sea vegano, el que no... A ver, fácil de sustituir es fácilmente sustituible, ¿no? Es como digo, o sea, es tirarle a las legumbres y tirarle al fruto seco, ¿no? Y tirarle, por supuesto, pues eso, lo que he dicho, la combinación de un hidrato con un fruto seco o un hidrato con una legumbre, ¿no? O incluso la combinación de fruto seco, legumbre e hidrato, ¿no? Y luego, pues, incluso en otras culturas también se consume mucho el tema de las algas y tal, ¿no? Que también son unas fuentes proteicas interesantes, ¿no? Es posible, lo que pasa es que es una cuestión también de cultura y de hábitos, ¿no? Yo no estoy diciendo que todo el mundo se haga vegano o vegetariano. Eso es una cuestión, digamos, personal, ¿no? Pero sí tenemos que ir alertándonos de que el consumo al que tenemos hoy en día de carne es malo para nuestra salud y, por supuesto, para el planeta. Entonces, hay que reducir ese consumo y reducir, fíjate, la gente que decida, o sea, por conciencia, hacerse vegetariano o vegano, estamos hablando de que la reducción de emisiones, estamos hablando de un 60 o un 50% de reducción de emisiones, dependiendo de si eres vegano o eres vegetariano. Y por supuesto, pues eso para el planeta y para nuestra salud, o sea, es que la gente vegetariana y vegana tiene una mejor salud. Verás pocos obesos, verás gente que no tiene enfermedades cardiovasculares, o sea, gente que tiene muchísima mejor salud, menos casos de cánceres. O sea, es que la salud de un vegetariano y un vegano es infinitamente mejor que de una persona que come tantísima carne. Pero bueno, si no reducimos completamente ese consumo de carne, por lo menos reducirlo a una parte que sea sostenible, ¿no? O sea, reducir ahora mismo, la propuesta que hay es
digamos a nivel mundial, ¿no? Cuando se han reunido para ver estas cifras tan alarmantes, es que por lo menos reducir al 50% el consumo de carne ya sería un avance para el planeta, porque ya reduciría en un 70% las emisiones. Es decir, si ahora mismo se decidiera adoptar realmente nuestra dieta mediterránea real a nivel mundial, en todos los países que se consume carne y lácteos, ya se reduciría, estamos hablando de un 70% de emisiones, o sea que es bastante. ¿Vale? Es mucho. Estamos hablando de consumir lo que es una dieta mediterránea real una vez a la semana o de vez en cuando, e incluso consumo de carne ecológica, ¿vale? Que era lo que hacíamos nosotros aquí antes, lo que pasa es que se ha perdido. Sería consumir, bueno, pues lo que se consumía hace algunos años, carne solo los domingos. Sí, exactamente. Si es que al final antes, ¿qué es lo que hacíamos? Y siempre lo estamos diciendo desde el primer día del programa, salud ecológica, lo reivindicamos. Y cuando hemos celebrado nuestro aniversario lo volvemos a reivindicar. Es decir, nuestra dieta mediterránea real, ¿vale? Sería una de las mejores dietas, porque sería de las más equilibradas, en las que no tenemos que preocuparnos tanto por esas combinaciones, y al fin y al cabo sería una dieta completa, o sea que y mucho más saludable para el planeta. Y para nosotros. Y para nosotros, por supuesto. Que luego quieres ir más allá y quieres tener mayor conciencia y decides, pues, no, pues sería vegetariano o vegano, ¿no? Pero por lo menos una dieta mediterránea real, que es nuestra cultura, que no es tan difícil de volver a cogerla, pues ya sería bastante bueno para nosotros y para el planeta. O sea que animo a que realmente cocineros, restaurantes y tal digan, aquí dieta mediterránea real, es decir, volvemos a la comidita de cuchara, a nuestras lentejitas, a nuestros garbancitos, a nuestras alubias. Hombre, que no es necesario comer todos los días. Lo que nos alegra cuando a veces pues en los medios de comunicación, en este caso en la radio o en la televisión, se publicita, por ejemplo, bueno, pues un restaurante que hace comida tradicional de siempre. Y además, bueno, algunas lógicamente con carne, pero la mayoría antiguas son todas de frutas y verduras. Sí, o sea, pero fíjate, la gente, la mayoría, los restaurantes que dicen, no, aquí hacemos la lenteja como toda la vida, realmente a lo mejor llevan un pedazo de puchero enorme de lentejas, a lo mejor llevan un trocito así de chorizo y un trocito de hueso de jamón. Sí, para darle un poquito de sabor. Para darse el sabor, vale, eso sería sostenible, ¿vale? O sea que incluso hay mucha gente que las lentejas se las come vegetarianas, incluso de toda la vida se las ha comido vegetarianas, que decir, no pasa nada, están buenas, la gente está acostumbrada a eso, ¿no? Y si estamos hablando de un cocido en condiciones de los de antes, que no es necesario que sea con todo el pringue, estamos hablando de un montón de verduras, que si la berza, que si todo lo que son zanahoria, cebolla, todo lo que las verduras que se le ponen al cocido, un montón de garbanzos, no necesita tanta carne. Efectivamente, ni tanto pescado. Ni tanto pescado. Bueno, pues Ángeles, ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes? Que llegamos casi al final. Hay que recordar, como siempre, el correo electrónico, Ángeles, de Salud Ecológica, facilito para cualquier persona que quiera hacer cualquier pregunta en el programa o fuera del programa, porque Ángeles le va a atender siempre los 365 días al año. Así que, Ángeles, recordamos ese correo, como siempre. Y es importante también, pues, a la hora de consumir pescado y carne, o carne y pescado, pues saber, por ejemplo, ese valor equivalente, ¿no? Que siempre Ángeles nos hace y que también es importante, ¿no? Que con los cereales podemos tener y obtener las mismas proteínas y vitaminas que con la carne, ¿verdad? Sí, hay que saber combinar y ya está. Muy bien. Nuestro correo es info@saludecológica.org. Muy bien, pues llegamos casi al final, por no decir el final ya casi. La semana que viene, el próximo martes, aquí estaremos en Salud Ecológica, como siempre con Ángeles Molina. Así que Ángeles, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias otra vez por estar aquí con nosotros. Hemos hablado de la carne y la semana que viene otro tema también interesante, como siempre aquí en nuestro espacio diario de cada martes. Pues nada, chicos, ya sabéis, ser felices y hay que cuidarse. Y cuidarse significa o volver a esa dieta mediterránea real, o el que tenga más conciencia, pues decidir que a lo mejor para su salud es una dieta más ovo-lacto-vegetariana, ¿no? Que a lo mejor es esa transición, pero por lo menos una dieta mediterránea real. Que cada vez hay más vegetarianos y veganos, ¿eh? Sí, además se está poniendo de moda. Sí, porque es, digamos, un poco la moda, aunque tú llevas ya muchísimo tiempo, ¿no? Sí, bueno, yo vegetariana, pues fíjate, tengo 44 años y llevo de los 17, o sea que ya es bastante. Soy ovo-vegetariana, lácteos no tomo, Ahí está. Pero huevos sí. La verdad es que reconozco que el huevo me gusta bastante.
Está muy La rico. tortilla de patatas está muy buena, Es que está hay que muy rico. reconocerlo. Está muy rico. Muy bien, pues Ángeles, muchísimas gracias por estar con nosotros. Repito, la semana que viene aquí en Salud Ecológica. Volveremos como siempre a la misma hora. Así que muchísimas gracias también a todos nuestros amigos oyentes. Y hasta la semana que viene. Pues nada, chicos, ya sabéis, sed felices, a cuidarse hasta la semana que viene. Adiós.